educación, la ciencia y la cultura cumple 70 años desde que fue fundada en Madrid, ahora en octubre del 2019, y toda la comunidad iberoamericana educativa y cultural conmemora esta importante gesta de aniversario. Y qué mejor ocasión que conmemorarlo con la inauguración del segundo diplomado para la educación en derechos humanos a educadores en servicio público, que se va a llevar a cabo en los 3 países para el ciclo entre 13 y 15 años. Este ejercicio formativo, contratado por los 3 ministerios de educación de Guatemala, Honduras y El Salvador, tiene el respaldo de asociación con el programa de la Agencia Americana del Desarrollo Internacional, USAID, del Programa Internacional para los Derechos Humanos y la Democracia en la región, y lo estamos llevando a cabo en una corporación de asocio con la Pan American Development Foundation, la Organización Panamericana para el Desarrollo de la Democracia en la región. Este esquema formativo tiene utilidad práctica desde los enfoques de derechos, desde la teoría y las prácticas educativas dentro del centro escolar en atención a toda la comunidad educativa. Ojalá que este programa trascienda y sea lo más productivo en torno a los derechos de las mayorías populares, precisamente desde el perímetro escolar, desde la periferia escolar, desde la centralidad escolar. Este programa anima la difusión y divulgación activa de los derechos humanos. Es un pregón entre el magisterio que anuncia desde las obligaciones a las actitudes ciudadanas, desde las metodologías y los procesos pedagógicos para abrir, aperturar cambios y transformaciones sociales desde la escuela. La escuela es el piso y el techo de los derechos humanos en la democracia. Este sistema formativo también orienta al análisis crítico de la realidad, a indagar causas desde la perspectiva de los derechos humanos, de aquellos malestares, de aquellas calamidades, de las violencias contra la dignidad humana que afectan al ámbito escolar. No puede ser que estemos llevando a cabo en los 3 países, Guatemala, Honduras y El Salvador, esfuerzos educativos de cambio en medio de violencias tan conflictivas y apabullantes para la escolaridad. Este programa de becas magisteriales, que están asociadas, como dije antes, a PASDF y a la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, impulsa el derecho energético a la participación educativa. Y digo energético porque sin la participación política desde la primera edad escolar no va a ser fácil mantener y sostener la democracia ante tanta fenomenología criminal, tanta fenomenología que está afectada por el dinero sucio, el dinero ilícito y el dinero maldito en toda Centroamérica. Este programa, pues, de derecho energético a la participación educativa se hace desde y hacia la comunidad precisamente para hacerlo con gestión democrática en la misma escolaridad. La apertura de la participación política por la observación escolar electoral desde la edad de 12 años en adelante cambió la perspectiva de lo que fue la educación cívica en El Salvador y luego se replicó en República Dominicana, en Uruguay y en Bolivia. Este, pues, diplomado configurado en un sistema de becas, son 660 y cada país tiene 220, pone en clara evidencia que las formas y métodos tradicionales ya no funcionan como antes. Hay que desplegarse entre las redes virtuales, hay que desplegarse en las nubes informáticas, pero siempre la educación tiene que bajar a la tierra firme donde arden las angustias escolares y las ansiedades magisteriales, y firmemente emprender las urgentes transformaciones desde la primera edad escolar de la educación con enfoque de derechos humanos, sin improvisaciones, ni solo por ocurrencias o tradiciones caprichosas. La Organización de Estados Iberoamericanos y PASDF afirmamos que los derechos humanos son elementos principales de criterios muy éticos, intrínsecos a nuestra naturaleza. Eso exige siempre que su aprendizaje y práctica pedagógica deben ser una constante permanente para la existencia muy humana que exige la escolaridad. No puede ser solo preocupaciones de momento, como fueron las guerras o los conflictos que afectaron a la región.
ni de circunstancias educativas según la edad, el ciclo, nivel o programa, y menos ocasionales cuando la crisis, la conflictividad o la violencia nos imponen las obligaciones de hacer un trabajo educativo compartido y permanente en la región, por escuelas más seguras, por escuelas más inclusivas, por profesores y profesoras más participativos de verdad. ¿Cuánta falta nos hace?, dijo Monseñor Romero, San Óscar Romero, hace casi 45 años, en un discurso en que habló del derecho a la educación. En nombre, pues, de nuestro secretario general, don Mariano Jabonero Blanco, y del Instituto de Educación en Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y de nuestra coordinación general, es para mí un honor darle la bienvenida a este segundo diplomado para la educación, para la enseñanza de los derechos humanos entre formadores educativos, entre el magisterio en servicio activo de los países del llamado Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. Bienvenidas y bienvenidos.